audio para confirmar su asistencia. Muy bien. Comencemos. Wow, no tengo lápiz. Ya está. Hoy ya estamos 01 del 4. Muy bien. César Garro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Maricielo Chanta. Bien. Valeria Troncos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Yajaira Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes, Yajaira. Esterlinda Córdoba. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Foretz Ortiz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fran Vilches. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Renzo Espinosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Renzo. Myron Espinosa. Sí, doctor. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Myron. Alexandra Alata. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Leonardo Pablo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Grace Mendoza. Bien, no está Grace. Y Maricielo. Ahí está, Maricielo. Presente, doctor. Buenas Okay. tardes. Bien. Buenas tardes. Bien, faltaría Grace. Muy bien. Bueno, como le decía, ustedes ya conocen toda la temática del curso, ¿no? Entonces ya hemos llevado esto en patología general. Y la secuencia es la misma, ¿no? O sea, todas las presentaciones de lámina, presentaciones macroscópicas, microscópicas, todo lo... Bueno, nosotros aportamos, ¿no? En su descripción, inclusive, ustedes tienen además una guía de práctica, pero esa guía de práctica no la tomen ustedes que ahí está el 100% de toda la descripción, ¿ah? Esa guía de práctica simplemente es una guía, sirve solamente para orientarlos a ustedes cómo y qué cosa es lo que deben saber. Hay algunas láminas o algunas descripciones en la guía en la cual solamente cuenta con uno o dos características. Y cuando le mencionamos, podríamos mencionar de repente 4 más, ¿no? Entonces ahí son 6. Y cuando se van en el libro, cuando ustedes van y revisan el libro, de repente hay más características. Entonces la función de ustedes es que en esa guía complementarla con lo que dice o con lo que le decimos nosotros en la exposición y además corroborar todo esto con la literatura. O sea, con el texto que ustedes están utilizando, lo tienen que corroborar todo lo que se realiza, ¿no? Entonces, eso es para eso les sirve el guía. Además, también, desde ahora le digo de que la presentación, o sea, el examen, es muy similar al anterior. Una sola pregunta divide en 4 partes. La A hasta la D. La A corresponde al diagnóstico, órgano diagnóstico. La parte B corresponde a macroscopía. La C corresponde a la microscopía. Todas son características macroscópicas, característica microscópica. Y la D correspondería al cuadro clínico, ¿no? ¿Qué cuadro clínico corresponde ahí? Entonces ustedes deben, por lo menos, tratar de llenar o poner la mayor cantidad de características posibles en cada una
de las preguntas que así le toque responder, ¿no? Eso es, y todo eso pues ya se valora y todo eso también entra para su calificación. Hay que tener en cuenta de que la primera pregunta, si es que no es adecuadamente respondida, o sea, si hay error en la primera pregunta, en la parte A, ¿no?, de la pregunta, el resto ya queda sin validez, ¿no? Si yo veo que es un infarto pulmonar y ustedes ponen hemorragia pulmonar, entonces, listo, ni hablar, ya no vale nada. Así el resto, la B, la C, la D, la E, esté bien desarrollada, ¿no? Entonces todo eso va a influir también en su respuesta, ¿no? Así que tienen que tener un poquito de cuidado, ¿no?, al momento de desarrollar, leer bien y, por supuesto, ya centrarse bien en la respuesta que van a colocar. Eso es lo con respecto a los exámenes, por lo demás, las presentaciones, cuando uno realiza las presentaciones, y si algo de la exposición no quedó claro, tranquilamente ustedes me pueden pasar la voz, ¿no?, y aclaremos la duda que ustedes puedan tener, ¿no? Lo mejor es que no permanezcan con esa duda, porque si no, eso va a quedar hasta la fase final, y eso pues va a ir en contra, ¿no?, suya. Así que mejor cualquier duda que tengan a una descripción, ¿no?, realizada o con respecto a la lámina que estamos resolviendo o viendo, entonces me pasan la voz y gustosamente se le aclarará. Y si no entendieron, bueno, se explicará otra vez para que también puedan entonces tener un mejor concepto de la lámina que se le presenta. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, entonces con esto ya vamos a entrar al desarrollo propio de la primera práctica. Vamos a comenzar entonces con todo lo que compartiendo pantalla. Bien, a ver, por favor, ¿me pueden decir si la imagen se muestra en su pantalla o monitor? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí. Ok, muy bien, gracias, muy bien. Entonces comenzaremos. Bien. Ahora entonces vamos a comenzar en esta primera práctica lo que es patología cardíaca, ¿no? Patología, todo lo que es cardiovascular. Bien. Y iniciaremos esta primera práctica con lo que es infarto agudo del miocardio. Esa es la primera práctica, o infarto reciente a miocardio, o también como le llaman, pues, como le llaman, ataque cardíaco, ¿no? A veces de ataque cardíaco le llaman, muchas veces, ¿no? O un infarto, ¿no? O una isquemia también. Entonces, todo eso hay. En esta lámina que vemos nosotros acá las arterias, ¿no? Arterias circunflejas, arterias coronarias. Y estas arterias coronarias, ustedes saben que son término terminal, o sea, que no tienen una anastomosis entre ellas que pueda suplir una falta de irrigación, ¿no? Entonces eso es algo que sucede en el corazón.
Y acá vemos pues que esta arteria coronaria, en este cuadro que figura, hay una zona, ¿no?, de oclusión que vista hacia su lado derecho corresponde pues a que el espacio que hay en la cavidad arterial ha sido ocupado, y ha sido ocupado por placas ateromatosas, ¿no? O sea, la aterosclerosis. Y esta placa ateromatosa, bueno, ha crecido tanto que llega en algún momento a ocluir la luz. Ocluye toda la luz de esta arteria coronaria. Al ocluir esto, entonces se produce, pues, una falta de irrigación, ¿no? Entonces aquí, esta es una obstrucción que trae consigo una falta de irrigación. Y esta falta de irrigación a los vasos de esta sangre que debe ir al tejido distal de esta tejido miocárdico, entonces sufre una isquemia, una falta de oxigenación, porque aquí se transporta la arteria, ¿no?, la sangre oxigenada, falta oxigenación a los tejidos, se produce una isquemia. Y posteriormente a esa isquemia viene una muerte de todo este tejido cardíaco. Eso es entonces lo que nosotros llegamos y conocemos como un infarto, ¿no? Un infarto agudo del miocardio. Entonces, este infarto de miocardio no viene a ser sino una necrosis, ¿no?, miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Esta es lo que nosotros vemos en esta lesión. Eso es lo que nos va a dar esta infarto. Indudablemente, esta oclusión, pues, que se va a dar de estas placas ateromatosas, ¿no? Esto va a hacer que todo este tejido sufra unos cambios, ¿no? Todo esto va a sufrir unos cambios que ya lo vamos a describir. Muy bien. Esto es entonces lo que produce el infarto. ¿Qué cosa es lo que tiene un paciente con infarto? O sea, la clínica, ¿cómo se presenta? Entonces, clínicamente, mire, el rostro en esta imagen nos dice casi todo, ¿no? Hay a veces algunos infartos que son infartos masivos, de gran extensión. Son infartos que con la justa el paciente logra quejarse y pierde conocimiento y fallece. Entonces son infartos masivos que se dan. Hay otros infartos que son menos severos y que a veces, algunas veces puede comenzar a nivel epigástrico, por ejemplo, después un dolor retroesternal, ¿no?, tipo angina, pero que no calma, no pasa. Y esto es continuo. Eso también llama la atención. Y otros que son como le había dicho anteriormente, el infarto severo, masivo, en la cual este rostro nos indica mucho, ¿no? Es un dolor tipo opresivo, ¿no? Eso es lo que viene acá. Entonces, es un dolor opresivo, ¿no?, precordial. Este dolor hace que el paciente se lleve las manos, miren ustedes ahí, a ese nivel. Y que por otro lado, este dolor pueda irradiarse hacia la parte lateral izquierda del cuello. Puede irradiarse hacia el hombro o también hacia la cara interna del miembro superior izquierdo. Eso es lo que hace este infarto, ¿no? Entonces, estos son los infartos severos, masivos. Y esto, pues, es lo que provoca en este paciente. No tan solo este dolor opresivo, no tan solo las irradiaciones que se van a dar acá, sino que en estos casos también hay este mismo dolor, ¿no?, hace que haya una palidez del paciente. El paciente se pone pálido, comienza a sudar frío, una sudoración.
y comienza a tener una dificultad respiratoria. Todo esto también se agrega a este cuadro clínico de infarto. En algunos casos puede haber mareos. En otros casos inclusive se habla que puede haber náuseas o puede haber vómitos. Esto es lo que se produce entonces en el infarto. ¿Qué cosa es lo que me produce ahora clínicamente esto? ¿Por qué se produce el infarto agudo del miocardio? Bueno, vamos a darle aquí algunas causales del infarto, ¿no? Algunas que son factor de riesgo principales, ¿no? Y que son bastante comunes. ¿Cuál es? El tabaco, ¿no? El tabaco es indudablemente que es una de las causales y que más patología puede producir coronaria, ¿no? En la persona. Otra es la edad avanzada. Muy bien. Si bien es cierto, el infarto puede producirse en personas jóvenes, personas adultas o personas ya mayores, ¿no? Si bien es cierto todo eso, porque uno puede presentar, ustedes han visto futbolistas jóvenes, ¿no? Actualmente hay un deportista bastante reconocido a nivel mundial que tuvo que retirarse porque le encontraron esta falla miocárdica, ¿no? Entonces tú has tenido que retirar. Entonces esto es lo que se produce. Entonces no necesariamente que tienen que ser deportistas o hacer o comer sano para poder, ¿no? Es un factor protector, sí, pero cuando hay alguna patología ya genética, entonces ya nada se puede hacer ahí. Solamente cuidarse, nada más. Pero, eso sí, la persona cuando avance en edad, ahí sí vamos a tener problemas. Porque la edad sí es un factor determinante que aumenta progresivamente en estos pacientes mayores, ¿no? El riesgo de sufrir un infarto miocárdico. Por otro lado, también tenemos otra causal, la obesidad, ¿no? Bueno, la obesidad y también son factores de riesgo. La falta de actividad física, también eso va muchas veces asociado a personas un poquito subidas de peso, ¿no? La presión arterial elevada, la hipertensión arterial, ¿no? Eso también aumenta mucho la probabilidad de sufrir infarto también agudo miocárdico, ¿no? Los niveles altos de colesterol, esto pues sobre todo el colesterol malo, ¿no? El colesterol LDL, eso pues provoca una hipercolesterolemia y también es un factor de riesgo, ¿no? Elevado para producir estos tipos de infarto. La diabetes u otra enfermedad, ¿no? Y aunque le parezca mentira, también es el estrés psicosocial en que se encuentran los pacientes. También son personas, ¿no? Estresadas que pueden producirse o tener estos tipos de infarto. Esta es entonces lo que provoca esta presión. Este infarto, ahora, este tipo de infartos pueden ser de dos tipos, ¿no? Puede ser infarto transmural y los infartos subendocárdico o no transmural. Los infartos transmural son aquellos infartos en que compromete todo el espesor de la capa muscular del miocardio. Este es, por el grosor, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Miren ustedes acá, este ventrículo derecho muy rojita la fibra muscular. Sin embargo, en el ventrículo izquierdo hay algo rojo y ya hay cierta palidez, un parduzco, ¿no? Un marrón parduzco. Este es el tabique interventricular y también. Entonces acá tenemos entonces que algo está pasando. Entonces, esta zona, miren ustedes, cuando compromete toda la pared, todo el miocardio, eso se llama infarto transmural. O sea, compromete todo. Infarto transmural. Eso es lo que... Ahora, estos infartos transmurales afectan generalmente el ventrículo izquierdo y también puede afectar el tabique interventricular, ¿no? Eso es lo que vemos acá. Los infartos no transmurales o subendocárdicos, esos son los que van a
afectar el tercio interno del miocardio. Está localizada a nivel subendocárdico. Este es el endocardio, ¿no es cierto? Toda esta parte es el endocardio. Y a nivel subendocárdico. Si vemos nosotros, y esto decimos, lo dividimos en tres tercios: tercio interno, tercio medio y tercio externo. Este infarto subendocárdico compromete el tercio interno del miocardio. Eso es lo que conocemos nosotros con la localización de estos infartos. Indudablemente, pues, que esto tiene su característica, ¿no? Entonces, y que esto también tiene sus secuelas, ¿no? Toda esta pared o la extensión de este infarto es bastante amplio. A veces puede ser que este sea un infarto de tipo severo o masivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en estas lecciones. Muy bien. Entonces, de ahí, miren ustedes, el paciente, le dio su infarto con lo que hemos visto, muy amplio, el corazoncito llega, le hemos hecho la necropsia, y qué cosa es lo que vamos a ver desde el punto de vista histológico, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros que infarto transmural o infarto no transmural, eso ya lo sabemos. Bien, entonces acá tenemos y vemos, este es un miocardio, la lámina corresponde al miocardio, y acá no vemos nada, está muy bien. Y esta zonita donde están unas bolitas blanquitas o amarillentas con áreas hemáticas, eso corresponde al epicardio, ¿no? Toda esta zona, tejido adiposo, epicárdico. Acá tampoco vamos a encontrar. Pero vamos a ver otra zona. Ajá, aquí ya comenzamos a ver qué cosa es estos infartos, ¿no? Del agudo miocardio. A veces todos estos infartos, todos los infartos, cuando se dan estos miocardio, infarto agudo miocárdico, estos infartos comienzan, cuando comienza un proceso, a la media hora, ya comienza el proceso isquémico, ¿no? Comienza el proceso isquémico a nivel de las células miocárdicas, de los miocitos, ¿no? Para llegar, pues, a un máximo en la tercera hora. Y todo el infarto del proceso le dura aproximadamente unas 6 horas, ¿no? Ahí lo que es todo eso, ¿vale? Y en eso es lo que produce. Estos cambios, cuando es un infarto masivo, macroscópicamente no vamos a encontrar ningún tipo de lesión macroscópica. No vamos a encontrar. O sea, nos llega un corazón de un paciente infartado, ¿no? Agudo, masivo y severo. No vamos a encontrar. Si le hacemos ahí a las 3 horas, 4 horas la necropsia, no vamos a encontrar nada. Macroscópicamente. Pero microscópicamente se dice que se puede encontrar algunas alteraciones, ¿no?, de las miofibrillas. Entonces ahí sí, pues, pero eso ya tendría que verse con microscopía electrónica. Bien, entonces de las 4 a las 12 horas, ¿no? Entonces a veces podría encontrar unas zonas, mira como esta, una zona hemorrágica o hiperémica. Eso es lo que podría encontrarse solamente después. Pero después, en las 18 horas, ahí recién vamos a encontrar nosotros una necrosis. Entonces, una necrosis coagulativa, ¿no? Por coagulación, una necrosis coagulativa. También podemos encontrar ya los elementos inflamatorios, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que nos llama la atención primordialmente en toda esta? En esta zona hiperémica, miren ustedes cómo se ve una zona más rojita, acá hacia la periferia, una zona más pálida. Entonces, ¿qué vemos? Estas celulitas van a sufrir unas alteraciones, estos miocitos. Estos miocitos, ustedes lo van a ver en principio, el citoplasma de los miocitos tiene una coloración acidófila o eosinofílica, o sea, una coloración más rojita. Un primer punto que hay que ver. Entonces, una acidofilia de los miocitos. Luego, ¿qué vamos a tener acá?
acá vamos a tener también una fragmentación progresiva, ¿no? Una fragmentación progresiva. Y a veces, muchas veces, una querorrexis o retracción de los núcleos, ¿no? También. ¿Qué vamos a tener acá? Miren ustedes acá, todas estas acidofilia se pierde también, ¿no? Entonces, todo esto miocito, hay una pérdida de las estriaciones. Vamos a ver acá, miren usted acá. Entonces se vuelven más rojitos, se fragmentan. Hay entonces aquí una pérdida de las estriaciones, las estrías, ¿no? De las fibras cardíacas se comienzan a perder, se comienzan a lisar. Y cuando se comienzan a lisar estas celulitas, estas estriaciones, entonces comienza pues la muerte celular. Entonces eso es lo que comienza a verse acá en esto. Bien, estos polimorfos nucleares comienzan a incrementarse. Después de las 18 horas es la primera aparición que hace todas estas células y comienza a incrementarse para llegar a su máxima, ¿no?, productividad o producción de polimorfos nucleares al tercer día. La agrupación entre polimorfos nucleares con la destrucción de esto que produce una pus, ¿no es cierto? Produce una necrosis. Todo esto acá, tejido necrosado. Y una necrosis coagulativa que lleva, ¿no?, que lleva su potencial máximo al tercer día. Si toda esta zona es un infarto transmural, lo más probable que esta lesión, esta necrosis, afecte el pericardio y pueda provocar una pericarditis, ¿no? Así de sencillo también. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros tenemos por detrás, estos cambios que vamos a ver. A mayor aumento, igual, hialinizaciones de fibras cardíacas, ¿no?, que se ven, como se ve, gran cantidad de polimorfos nucleares y un fondo necrótico, que después ya en otra zona lo vamos a ver mucho más claro, esta necrosis. Miren ustedes acá, entonces vemos toda esta área del tejido miocárdico. Acá ya se nota, aquí también, pero vamos a ver en esta foto, miren acá. Todo esto y es componente infartado, ¿no? Y acá, como se ve, la coloración un poquito más rojita, la fragmentación también de las células. Y miren acá todo este tejido. Esto es necrosis. Miren acá. Aquí, entonces, todos estos miocitos que se han lisado, ya se han degenerado, y se produce esta necrosis coagulativa, ¿no? Este es infiltrado inflamatorio agudo o neutrofílico con detritus celulares, o sea, fragmentación también nuclear. O en otras palabras, lo que denominamos también una cariorrexis, ¿no? Eso es lo que vemos acá. Muy bien, esto es entonces lo que se produce en este infarto agudo miocárdico. Por supuestamente que toda esta lesión, llega a su máximo, pues, al tercer día llega a su máximo de necrosis. Luego viene toda esta zona hiperémica, después del tercer día, cuarto día, esta zona hiperémica, se comienza a palidecer. El núcleo N comienza a ser destruido y comienza entonces a palidecerse. Y comienza a cambiar de coloración esto. Entonces todo eso vuelve una coloración media blanquecina o amarillenta, ¿no? Y qué es lo que se denomina a veces los infartos blancos que dan en estas áreas sólidas, ¿no? Entonces todo esto comienza a aparecer. Muy bien. Esto es, pero luego esto sigue su proceso. Después del séptimo día ya comienzan a aparecer las células plasmáticas, comienzan a aparecer los linfocitos, los macrófagos. En gran cantidad comienza a aparecer. Los fibrocitos también comienzan a aparecer y las yemas vasculares. Entonces, estas formaciones de yemas vasculares, comienza entonces, en otras palabras, el proceso reparativo.
comienza a restablecerse todo este tejido necrótico. Entonces todo esto va a ser reemplazado por tejido fibroso, ¿no? Con yemas vasculares. Eso es lo que... Y este proceso pues de reparación o de cicatrización va a demorar alrededor de 8 semanas. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Bien, en estas 8 semanas, entonces, aquí viene ya, este es un corazón, pero vamos a ver en el otro. Mire, este es un ventrículo bastante dilatado, ¿no? Bastante dilatado, bastante amplio. Esto es lo que a veces nosotros vemos en un paciente, acá, miren, un infarto miocárdico crónico. Estas lesiones, a veces, cuando vemos nosotros, ¿no? Esta modificación que va a sufrir, ¿no? Todo este tejido cardíaco, entonces eso es las consecuencias o los problemas que va a traer consigo este paciente. ¿Por qué? Porque este infarto miocárdico tiene complicaciones postinfárticas y también las complicaciones en el pronóstico del paciente. Y este pronóstico del paciente depende mucho de la localización del infarto y depende también del porcentaje de la pared en que ha sido tomada. Entonces, esto por decir, si es un transmural, entonces aquí entonces hay una zona en la cual compromete casi toda la pared. Y esto indudablemente que afecta al paciente, ¿no? Por ejemplo, la reparación de los tejidos infartados. Entonces, en esta reparación que hay tejidos infartados, hay una extensa zona de fibrosis. ¿Y qué se va a producir acá? Se va a producir un ventrículo que sufre una hipertrofia y dilatación, ¿no? Entonces, este ventrículo está hipertrófico y dilatado, ¿no? Y como consecuencia de qué? Como consecuencia de este infarto miocárdico. Esto indudablemente que esto trae pues el pronóstico a largo plazo tras un infarto miocárdico depende de muchos factores. Los más importantes de los cuales son la función ventricular izquierda residual y la extensión de posibles obstrucciones vasculares. Eso es lo que va a depender esta lesión. Entonces, aquí vemos que hay un gran problema en este paciente, pues que ha sufrido un infarto, ¿no? Entonces, esto es una isquemia, un infarto agudo, o también se llama una cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Así se le llama también. Y esto se describe, ¿no? Por el desarrollo de una insuficiencia cardíaca congestiva progresiva como consecuencia de ¿qué? De una lesión isquémica miocárdica, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Por qué se va a caracterizar esto? Esta secuela que tiene este paciente se puede traducir ¿en qué? Se puede traducir en una muerte súbita, ¿no? O sea, estas lesiones se puede provocar entonces una muerte súbita cardíaca, ¿no? Entonces, ¿y por qué sucede esto? Por la gran extensión de la lesión. Porque acá hay un infarto de miocardio, no se olviden. En este infarto de miocardio, ¿qué cosa hay? Pérdida muscular. ¿Y qué me puede traer como consecuencia? También las arritmias. ¿Qué va a pasar con este proceso regenerativo? Una cicatrización del infarto. Todas estas áreas cicatriciales, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Va a venir una remodelación ventricular. ¿Y qué viene con esto? Hay una hipertrofia y hay una dilatación del ventrículo. Esto de por sí va a provocar una cardiopatía isquémica, ¿no? Cardiopatía isquémica crónica. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay un buen funcionamiento, no hay un buen sistema de conducción cardíaca.
¿Esto qué me va a traer consigo? Una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Luego, ¿qué puede traer consigo también? No tan solo una insuficiencia cardíaca progresiva, sino también puede tener angina de pecho. Cuadros, ¿no?, de anginosos que va a presentar el paciente y también que puede hacer un nuevo infarto. Por eso que a esta lesión de infarto agudo crónico, a veces todos estos pacientes hacen por una cardiopatía isquémica crónica. Y esto lo conduce a una muerte súbita cardíaca, ¿no? De acuerdo a toda esto. Entonces, macroscópicamente vemos nosotros que el corazón aumenta de tamaño. Hay una cardiomegalia, con una gran dilatación del ventrículo izquierdo y con unas zonas blanquecinas o fibrosas, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta lesión. Bien, acá miren ustedes acá, este es un paciente, un corazón sano, ha sufrido un infarto, ¿no? Es un infarto, ¿no?, en la cual gran parte y parte también del septum está tomado. Entonces acá tenemos el infarto. Y esta es la zona de necrosis. Como esta es una zona de necrosis, ¿no?, luego esto es zona de necrosis, el proceso reparativo que hay pérdida y hay muerte de estas células, de los miocitos. Esta muerte de células miocitos, miren cómo se traduce. Este músculo tiene que suplir esta función, y para suplir esta función tiene que entonces contraerse con doble cantidad de fuerza, y esta contractura hace que haya una hipertrofia muscular. Y en esta zona de infarto, pues hay una pérdida de tejido, y esto hace que haya una dilatación ventricular, ¿no? Toda esta zona no es una zona que funcione adecuadamente. Entonces, de ahí es que estos pacientes siempre van a hacer una alteraciones o una patología, ¿no? Esto desarrolla una patología de insuficiencia cardíaca grave y progresiva, con episodio de ¿qué? De angina o de repente nuevo infarto. Entonces, no es que los pacientes que sufren un infarto, entonces van a estar del todo bien cuando ya me repuse y vuelvo a hacer mi vida normal. No es así. Es un paciente que ya queda pues marcado. Sobre todo hay que ver el compromiso de la pared cardíaca. Y de acuerdo a eso ya nosotros tenemos que ver y dilucidar, y que de repente no nos llama la atención que el paciente se acuesta, ¿no?, y comienza y ya no amanece más, ¿no? Entonces hay una muerte súbita cardíaca. Eso es lo que sucede acá. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Imagínense ustedes acá entonces, desde el punto de vista microscópico, miren ustedes acá, toda esta zona rosada pálida, eso corresponde a la zona infartada. Todo esto. Entonces es una zona muy amplia. ¿Y qué cosa es lo que vemos acá? Múltiples zonas de fibrosis miocárdica. Múltiples zonas de fibrosis miocárdica, todo esto. ¿Y esto qué es? Secundaria ¿a qué? Secundaria a una isquemia crónica, ¿no? Esta es secundaria a la isquemia, porque toda esta es una zona isquémica, y esto ya no es reciente, es una isquemia ya crónica. Todo esto de acá. ¿Vale? ¿Qué vamos a encontrar acá también? Tejido fibroso, gran cantidad de tejido fibroso. Vamos a encontrar también, miren, la congestión vascular, la vascularización que tenemos acá y miren acá. Y también podemos encontrar que aquí fibras, los miocitos. Algunos miocitos que han atrapado están atróficos, pero otro, como le dije antes, este músculo miocito, ante esta zona que no funciona, esto van a tener que trabajar 2 o 3 veces más. Eso hace que haya unos miocitos hipertróficos y otros atróficos, miren ustedes, en la periferia.
Todo esto son atrofias. Eso es lo que hay en esta zona de infarto antiguo. Miren ustedes acá igual, miren estas células miocíticas tan atróficas acá también. Y acá hay unas ya de mayor tamaño, atróficas. Todo esto ya un tejido fibroso y con vasos congestivos, muy vascularizado, que es lo único que le queda. Hay algunas zonas o algunas células que muestran, ¿no?, pigmento de hemosiderina, y eso nos hace recordar que esto es causal por una hemorragia antigua. Igual, a mayor aumento, entonces, como es un tejido colagenizado, ¿no?, fibrocolagenizado, vascularizado, ¿no?, con pigmentos también de hemosiderina. Muy bien, esto es lo que nosotros vamos a ver en esta patología del infarto antiguo del miocardio. En esta microfotografía panorámica nos demuestra muy bien, miren ustedes, este es el epicardio, ¿dónde está? Y este es el endocardio, entonces una transmural. La extensión, todo este tejido, ¿no?, todo este tejido rosado, pálido, todo esto es la zona de infarto, todo esto. Entonces aquí podríamos decir y repetir que esta es una extensa zona, ¿no?, una extensa zona de fibrosis, ¿no?, una extensa zona de fibrosis, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de una isquemia crónica. Todo esto es un tejido isquémico que ha provocado este tejido fibroso, ¿no?, y que está vascularizado y con fibras musculares que están atrapadas dentro de este tejido. Bueno, acá está el tejido vascular, ¿no?, vascularizado, y entonces otros que quedan atrapados, ¿no?, dentro de ellas y que son atróficos. Y en la periferia es, ¿no?, tejido muscular o miocitos hipertróficos. Eso es entonces lo que nosotros vamos a ver en estos infartos antiguo de miocardio. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien. Vamos a seguir entonces ahora con la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es otra patología, ¿no? Es una patología igual también en la cual vamos a ver que esta endocarditis puede ser provocada por algunos organismos, ¿no?, o bacterias, ¿no?, que por diferentes canales pueden llegar a producir una infección en esta zona de las válvulas, ¿no?, y de las válvulas cardíacas. Muy bien, esto genera esta endocarditis, ¿no?, que van a lesionar en esta, puede ser, por ejemplo, algunos gérmenes o bacterias, los Streptococcus, por ejemplo, ¿no?, los Streptococcus viridis que hay en la cavidad oral, puede provocar toda esta zona. Puede provocar los Staphylococcus aureus también, ¿no?, a veces. O puede provocarse también estos mismos Staphylococcus aureus, pero en la cual a veces hay en los consumidores de droga, ¿no? Entonces esos tipos o esas personas que comienzan a compartir la misma jeringa para inyectarse estos elementos tóxicos, entonces puede provocar acá cierto grado de lesión, ¿no? Y todo esto puede provocar pues una endocarditis, ¿no? Entonces, por la misma diseminación, ¿no?, de estos gérmenes que vienen aquí. Esto de acá van a formar unas vegetaciones, ¿no? Van a formar una vegetación. Y estas vegetaciones que son localizadas a nivel de la válvula cardíaca. Puede ser una, no puede ser una, o pueden ser múltiples. Y esta lesión es vegetante o crecimiento, ¿no?, está constituido muchas veces por tejido necrótico, por fibrina, gran cantidad de fibrina, por bacterias, ¿no?, todo esto ahí. Entonces, todo esto compromiso comienza a afectarse ahí. Y esta lesión puede comprometer parcialmente o parte del
del miocardio también a ese nivel, ¿no? Entonces las válvulas aórtica y mitral son las que fundamentalmente están infectadas, ¿no? Eso es lo que... Muy bien. Esto indudablemente que van a implicar también las válvulas del corazón derecho, ¿no? En particular cuando provoca toda esta lesión es en aquellas personas que utilizan la drogadicción, ¿no? O sea, utilizan estas herramientas para aplicarse, ¿no?, las sustancias tóxicas, ¿no? Y al producirse esta lesión, entonces estos pacientes, ¿qué van a presentar? En una endocarditis aguda, estos a veces pueden desarrollar fiebre, malestar, astenia, escalofríos, todo eso pueden presentar en estos pacientes, ¿no? Entonces, y aquí pues lo que vemos nosotros, que a veces estos pacientitos pues llegan a provocarse también cierto tipo de lesiones, ¿no?, y complicaciones, ¿no?, que se pueden llegar también a producir no tan solo lesiones a nivel cardíacas, sino lesiones en otra parte del organismo también, ¿no? ¿Por qué? Porque esta zona es muy friable, muy necrótica y se puede desprender. Al desprenderse puede provocar una serie de trombos y estos trombos pueden generar complicaciones y estas complicaciones a veces se pueden dar por su ruptura y provocar un émbolo sistémico en cualquier parte, sea en miembro inferior, en pulmón, ¿no?, en riñón. Accesos también, estos émbolos pueden ir, y como son estos elementos que están constituidos todas estas lesiones vegetantes, gran cantidad de polimorfos nucleares son lesiones acceradas y esos pueden ir trombos neutrofílicos, esos que pueden ir a infectar otros órganos también. Insuficiencia renal es otra complicación, ¿no?, también por los émbolos, y puede provocar con estos trombos infecciosos entonces una glomerulonefritis también eso, ¿no? Entonces nosotros vemos acá una serie de alteraciones que puedan verse. Desde el punto de vista histológico, entonces vemos acá esta lesión, cómo es que nos muestra en esta fotografía. En esto corresponde entonces al ventrículo, acá parte de la aurícula, esta es la valva y esta es donde vamos a encontrar básicamente toda esta lesión. En la valva, miren el borde, ¿no? Acá tenemos parte del miocardio, ventrículo, esta es la aurícula, aquí está el epicardio, donde están todas estas bolitas, tejido adiposo, ¿no? Este es fuera. Y acá en la valva, miren ustedes, este crecimiento, son crecimientos vegetantes. Y todo esto, todo este tejido rojito que está en la parte superior corresponde a fibrina, o fibrina, ¿no?, o necrosis fibrinoide, si quieren llamar. Toda esta fibrina. Estos puntitos, todos los puntitos negritos que ustedes ven, eso corresponde pues a neutrófilos. Está por fuera en la fibrina exudado inflamatorio, cuando está por dentro del tejido un infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Exudado inflamatorio agudo, infiltrado inflamatorio agudo. Y eso compromete a toda la valva. Normalmente esta es un tejido conectivo que está formado, pero ahorita todo está comprometido. Y este tejido conectivo se va inclusive necrosando, todo esto. Acá podemos ver. Entonces toda esta valva está con un denso infiltrado inflamatorio agudo, ¿no?, con necrosis fibrinoide, exudado inflamatorio agudo cuando está fuera del tejido, y también alguna vez es posible encontrar bacterias dentro de esta zona. Además que encontramos detritus celulares o restos nucleares, ¿no? Encontramos acá, y un fondo necrótico. Esto es entonces, miren, todos los puntitos que hay
todos son neutrófilos. Todos son infiltrados inflamatorios neutrofílicos, ¿no? Todas estas son, todos los puntitos. Hay algunos más pequeñitos. Eso es lo que nosotros llamamos detritus celulares, o la fragmentación nuclear que da lugar a eso. Da un aspecto como si fuese una arenilla. Este fondo ya es un fondo necrótico, ¿no? Miren acá para ver mejor la fibrina. Es un exudado esto. Y acá miren cómo son los polimorfos nucleares. Es un exudado agudo. Con mucha material una fibrina, una necrosis fibrinoide, ¿no? Esto es lo que se desprende. Esta parte necrótica, muy bien, muy friable. Y esto es lo que se desprende y se va. Miren, y si acá se desprende, ¿cómo son los polimorfos nucleares? Entonces eso van en trombos, se producen émbolos. Y esto es lo que puede producir y provocar pues un émbolo, una embolia pulmonar, o puede provocar un cuadro obstructivo vascular, también a nivel de miembros inferiores, o a nivel de riñón también, ¿no? Entonces provoca una serie de alteraciones. Bien, otra vez, para ver esto mismo, el tejido periférico, la fibrina, ¿no? Necrosis fibrinoide, el fondo necrótico, miren ustedes acá, y todo el resto que ustedes ven, todos esos punteados rojitos, negro que ven, son células neutrofílicas, son neutrófilos. Algunas muescas pequeñas son detritus celulares. No vemos en estas láminas, no vemos la colonia bacteriana, ¿no? Que también es posible observarlas. En este panorámico, igual, entonces ya vemos lo que hemos visto anteriormente, la parte del miocardio, la parte auricular, y esto miren ustedes acá, es la parte epicárdica, y esta es la valva. Vemos también acá cómo se forman estos mameloncitos, ¿no? Que se forman a este nivel, ¿no? Todos estos rosaditos, necrosis fibrinoide. Entonces, acá vemos, miren, todos estos tejido necrótico. En esta coloración de esta lámina se muestra un poco más intenso el infiltrado inflamatorio, ¿no? Agudo, que compromete casi toda la valva. Y miren ustedes acá, ¿no? Esto ya no es tejido conectivo, ¿no? Esto es un tejido ya linizado nada más, y que ya por parte ya comienza un proceso degenerativo o necrótico. Estos puntitos, esos son restos nucleares, ¿no? Fragmentados, ¿no? Detritus le llamamos nosotros. Y esto de acá corresponde ya a todo lo que es el infiltrado inflamatorio neutrofílico o infiltrado inflamatorio agudo. Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta lesión. Muy bien, eso correspondería entonces a esta parte que es de las endocarditis bacterianas. Muy bien, ahora vamos a ver la pericarditis. Bien, la pericarditis, miren ustedes acá. Bien, vamos a comer. Uy, ¿qué pasó? No está. Ay, ay, ay. Uy. Bueno, se borró. La pericarditis, entonces, vemos acá, la pericarditis es un saco, ¿no? Entonces, esto vemos ahí que es un saco, y en este saco pericárdico, este saco que envuelve a todo el corazón, tiene dos capitas. Una capa que está pegada al miocardio, y es la capa que está pegadita, ¿no? Entonces la capa visceral. Y otra, la capa parietal, que está por encima. Entre la capa visceral y capa parietal hay una pequeña cavidad que contiene líquido pericárdico. Y eso le va a permitir a usted de una amortiguación a todo, amortiguación y protección a todo el corazón, ¿no? Entonces una capa visceral y una capa parietal con líquido pericárdico.
¿no? Es una escasa cantidad, pero le sirve para deslizarse, desplazarse y amortiguar todos los golpes que se puedan dar a este nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que... Habíamos dicho que, ¿por qué se produce esta lesión? A veces, dentro de esta pericarditis, entonces, podemos encontrar una pericarditis aguda, por ejemplo, ¿no? Una evolución rápida, que puede ser dentro de las 6 semanas, donde aparecen todos los síntomas. Podemos también encontrar una pericarditis crónica, que muchas veces se da por meses. Después de meses, todavía persiste una pericarditis crónica. Una pericarditis también subaguda. Pero ¿qué cosa es lo que me puede causar todo este cuadro pericárdico? Una serie de alteraciones. Por ejemplo, alteraciones infecciosas. ¿Cómo catalogo eso? Bacteriana, ¿ves? Viral, por hongos, por parásitos, puede ocasionar entonces una pericarditis infecciosa. Una pericarditis isquémica es la que habíamos dicho que en el paciente anterior, en la lámina anterior, que encontramos un infarto transmural y que este infarto transmural comprometía, ¿no?, todo hasta el epicardio. Entonces, como se encontraba en esa zona epicárdica, se encontraba la capa visceral, ¿no?, del pericardio, puede provocar entonces una pericarditis, ¿no? Una pericarditis. Y eso es entonces una pericarditis provocada, ¿por qué? Por una isquemia miocárdica. Neoplásica, también una pericarditis en la cual puede haber metástasis, ¿no? A veces puede ser metástasis, lo más común es a nivel de ¿qué? A nivel del cáncer pulmonar, ¿no? Eso. Pericarditis traumática también, algunas veces puede ser traumática cuando hay a nivel de vasos o a nivel de corazón mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar, todos estos tipos de lesiones. Bien, ahora, esto de acá, toda esta respuesta inflamatoria que hemos visto y que hemos visto también por las causas, clínicamente, ¿qué cosa es lo que va a presentar el paciente? El paciente clínicamente presenta un dolor y generalmente es un dolor precordial o retroesternal, ¿no? Es un dolor retroesternal, tipo punzante, pero que este dolor se va a modificar, se modifica con los movimientos. Por ejemplo, cuando uno sufre pericarditis y hace una inspiración profunda, entonces se eleva el dolor, o sea, se hace mucho más manifiesto. Igualmente cuando se produce una tos, por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente comienza a toser y comienza a doler eso, ¿no? Comienza a rozar toda esta lesión y comienza a doler. Y también cuando hace ejercicio. Sin embargo, también el paciente nota que cuando aparece el dolor y se inclina hacia adelante, al inclinarse hacia adelante, aparentemente la capa parietal y la capa visceral hace que se alejen, ¿no? Entonces hace que se separen. Y esto hace que disminuya el dolor, ¿no? Eso es cuando el paciente se inclina hacia adelante. Entonces, eso es lo que hace este paciente. Por eso que se dice que tiene ciertas características a nivel del dolor. Bien, la fiebre puede ser a veces intermitente o a veces una febrícula, fiebre de bajo grado nada más, ¿no? Puede haber disnea, puede haber taquignia, tos, disfagia, ¿no? Todo eso es lo que nosotros vemos. El punto de vista diagnóstico, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues hay que hacer esto de cuadro clínico, examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma, etc. Que sea una serie de estudios que puedan llegar para llegar al diagnóstico de esta pericarditis. Muy bien. Esta pericarditis aguda, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Bueno, este es un panorámico donde vemos nosotros acá el miocardio,
Este es el epicardio y acá está el pericardio. Acá vamos a encontrar la capa visceral, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver nosotros. Bien, entonces no vamos a ver nada. Este es el endocardio, miocardio y el epicardio. Pero más afuera, aquí tenemos, miren, esta es la capa pericardio. Y esto hay, entonces, una respuesta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista microscópico, nosotros vamos a encontrar, entonces, un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio bastante intenso, ¿no? Que induce, entonces, acá, miren, todo esto, ¿qué cosa es? Este proceso inflamatorio intenso con presencia de fibrina, o necrosis fibrinoide, toda esta fibrina, gran cantidad de fibrina, con un exudado inflamatorio agudo, severo, que algunas veces comienza también a comprometer la parte superficial del epicardio, o sea, del tejido adiposo periférico. Aquí además, en esta capa, vamos a tener nosotros, en pericárdica, vamos a tener edema y congestión vascular. Entonces, fibrina, la capa pericárdica, fibrina, exudado inflamatorio agudo, edema y congestión vascular. ¿Ahí? Eso es lo que vamos a encontrar en esta zona. Miren ustedes la fibrina. Y todos estos puntitos son neutrófilos. El exudado inflamatorio agudo. Edema, congestión vascular. Un denso exudado inflamatorio agudo. Todo en toda esta capa visceral. Viene acá igual, a mayor aumento, también para ver, ¿no? Toda esta fibrina. Esto es lo que es el exudado inflamatorio agudo, área de edema, congestión vascular, ¿no? Y también con compromiso del tejido adiposo pericárdico, ¿no? La parte superficial del tejido adiposo. Este es un panorámico donde acá no vamos a ver mayor cosa. Sin embargo, acá sí. Ya hemos visto ya, y acá, bueno, igual, en toda la capa pericárdica, ¿no? En la superficie con fibrina, exudado inflamatorio agudo, edema, congestión vascular. Este exudado puede comprometer la parte superficial, ¿no? De todo lo que es el tejido adiposo pericárdico. Muy bien. Esto tiene sus problemas también acá. Y este problema se va a presentar cuando de repente, esta pericarditis, ¿no? Que ha sido aguda, se cronifica, entonces esto puede provocar una cicatrización. Entonces, todo esto de acá. Esta pericarditis, este tejido cicatricial, muchas veces puede rodear a todo el corazón. Entonces, el corazón va a quedar envuelto por un tejido fibroso o y este tejido fibroso va a limitar la expansión diastólica y gasto cardíaco. Entonces, aquí es lo que se produce una cardiomiopatía restrictiva. Esa es la complicación que puede dar esta lesión, ¿no? Porque va a rodear a todo el corazón. Se va a poner duro. El corazón ya no se va a poder expandir con regularidad, ¿no? Es lo que se denomina una cardiopatía restrictiva. Muy bien. Eso es entonces lo que vemos, ¿no? En esta lámina que corresponde a la pericarditis. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. La pericarditis. Bien, no hay pregunta. Entonces vamos a irnos ahora a lo que es, bueno, esta es una degeneración mixoide valvular, ¿no? La degeneración mixoide valvular, ¿no? O también degeneración mixomatosa de la válvula mitral, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. A veces eso se denomina en toda esta degeneración mixoide valvular, ¿no? Entonces vamos a encontrar que esto corresponde
corresponde a una lesión en la cual consiste que hay muchos mucopolisacáridos, ¿no?, en el tejido conectivo. Y estos mucopolisacáridos que vamos a encontrar en el tejido conectivo, esto entonces van a alterar, ¿no?, todos los elementos fibrilares que van a encontrarse en esta zona. Entonces, siendo las fibras colágenas y fibras elásticas que van a desaparecer y se van a fragmentar también. Las fibras musculares lisas también comienzan a adelgazarse y desaparecer, ¿no? Esta degeneración mixoide valvular es un trastorno hereditario del tejido conjuntivo y esto va a debilitar el tejido de la válvula del corazón. Este tejido de la válvula del corazón hace pues que esto se ablande, ¿no? Se ablande y entonces esto hace que se haya una producción, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esta lesión. Vamos a ver, entonces acá, miren ustedes acá. Entonces, aquí nosotros vemos que hay una acumulación de todo en esta valva, de todo lo que es estos proteoglucanos, ¿no? Glucosaminoglucano, dermatanglucasulfato, mucopolisacáridos, todo eso. Y eso hace que esto haya una degeneración de todo eso. El tejido conectivo comienza a se ablanda y desaparece. Y esto se vuelve como una elástica, muy, muy fina se vuelve. Entonces, esto hace que haya un agrandamiento de la valva. Un agrandamiento de la valva. Y este agrandamiento de la valva, ¿no?, entonces esto se comienza a producir un prolaxo. Esto se produce un prolaxo valvular. Aquí es lo que tenemos nosotros. Y en ese prolaxo valvular, nosotros vamos a tener que encontrar, entonces, este prolaxo valvular, y miren ustedes cómo se forma como especie de una capucha. A veces esa solera que nosotros vemos, ¿no?, y ahí se comienza a formar toda esta lesión, ¿no? Bien. Todo este tejido, toda esta válvula debilitada, ¿no?, entonces también hay un incremento de la elongación de los cordones tendinosos. Todo esto ahí, y se forma toda esta lesión. Y esto es por eso que se le llama a esta lesión como una degeneración mixoide, ¿no?, de la válvula mitral, o también un prolaxo de la válvula mitral. Prolaxo de la válvula mitral. Y esta regurgitación hace que esto se forme como una capucha. Eso es lo que vemos acá en toda esta lesión. Muy bien. Esto, desde el punto de vista histológico, entonces, esto va a estar formado pues, microscópicamente, ¿no?, por este tejido conectivo, ¿no? Este tejido conectivo que está edematoso, rico en mucopolisacáridos, ¿no?, y que toda esta zona media pálida o blanquecina corresponde a la degeneración mixoide. O sea, este es el tejido conectivo aparentemente normal. Pero este tejido conectivo, miren acá, está rodeado por otro tejido blanquecino. Y este es el tejido blanquecino, ¿no? Este tejido conectivo tiene este estroma. Un estroma edematoso, rico en mucopolisacáridos, y que esto comienza a rodear a todas estas fibras elásticas, a las fibras musculares, y la comienza a desaparecer. Y queda ya como una imagen pálida, rosada pálida o blanquecina. Nosotros vemos macroscópicamente a veces un color, a veces verdoso o amarillo verdoso. Vemos eso y eso ya decimos, esta es una degeneración mixoide, decimos nosotros. Y acá es lo que se ve. Entonces, microscópicamente, entonces están formadas por células estelares, todo este tejido,
¿no? Y esta tejido estelares se le llama así porque estas celulitas que vamos a encontrar son células estrelladas. Mire, acá muy bien se ve, ¿no? Muy bien un estroma edematoso, rico en mucopolisacárido, que envuelve, adelgaza, fragmenta y desaparece todo lo que es las fibras elásticas o el tejido muscular liso también, que se encuentra en toda esta zona. Y esto está constituido por unas células estelares, ¿no? Unas células estelares o estrelladas. Acá no está bien la foto, ¿no? Pero estas células, para que tomen una idea, más o menos, acá miren este citoplasma, hacia uno de los lados es el longarito. Hacia el otro lado, hacia adelante, se ve con una pequeña prolongación citoplasmática y hacia el otro lado también una pequeña prolongación, como dos cuernitos, digamos así, y hacia atrás también. Estas son las que se conoce como las células estelares o estrelladas, ¿no? Acá igual vemos también una colita, acá con un poquito de imaginación, como si hubiese llevado a cabo una prolongación de un área citoplasmática y la otra. Esto se ve muy bonito, se ve. Esta fotografía, bueno, no son muy claras, pero así, por eso se le llaman las células estelares, ¿no? Estas son células ahí que nosotros vamos a ver y que esto es lo característico de esta degeneración mixoide. En este panorámico vemos igual, entonces todo esto es ya un color rosado pálido, una lesión mucho más extensa de lo que es la degeneración mixoide. Este se vuelve un tejido muy blando, por eso es que se protruye, ¿no? Se protruye y forma esas lesiones, ¿no? Que hemos visto en las imágenes. Entonces, todo esto es un tejido estromal rico en mucopolisacárido que envuelve, engloba, ¿no? A todas estas células del tejido conectivo, ¿no? De las válvulas. Bien, eso entonces sería lo que correspondería a este tipo de lesión. Bien, no sé si hay alguna pregunta. No hay nada. Pasamos entonces a la otra lámina que corresponde a la amiloidosis cardíaca, ¿no? La amiloides. Entonces vamos a ver, entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos nosotros de amiloides? Muy bien, ya nosotros sabemos que el amiloides, ¿no? Entonces, la amiloidosis es un material proteináceo, ¿no? Un material proteináceo, ¿no? Que está descrito como histológicamente se encuentra a nivel extracelular, ¿no? Amorfo acelular, acidófilo, ¿no? Entonces, estas células, ¿no? Estas células de amiloide o proteínas son material proteináceos, ¿no? Esto indudablemente que afectan al corazón. Para decirle primero que este material amiloide, nosotros vamos a tener que estas lesiones proteináceas, ¿no? O estos depósitos proteináceos puede estar constituidos, se pueden clasificar de acuerdo a su criterio, ¿no? Entonces, hay 4 tipos principales de amiloides. Entonces, puede ser amiloide sistémica, ¿no? Y dentro de estas son las amiloides primarias, las amiloidosis familiar, la amiloidosis secundaria o amiloidosis reactiva, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, estamos hablando de los tipos de amiloidosis, ¿no? Puede ser primaria, ¿no? O puede ser secundaria. Dentro de la amiloidosis primaria, tenemos nosotros la amiloidosis sistémica, ¿no? Y también puede ser una amiloidosis familiar. La amiloidosis secundaria, que puede ser una amiloidosis reactiva. Esta amiloidosis reactiva está asociada siempre con los problemas de tipo infeccioso, ¿no? A veces infecciones crónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces esta amiloidosis puede aparecer
en pacientes que sufran de artritis reumatoide, puede aparecer en pacientes que sufran de tuberculosis, de insuficiencia renal crónica, también puede aparecer. Luego tenemos dentro de otra amiloidosis secundaria también la amiloidosis sistémica senil. Esta amiloidosis sistémica senil entonces ya es un proceso que aparece mismo con el envejecimiento. Entonces ahí viene ya esta amiloidosis, ¿no? Entonces con el envejecimiento comienza a aparecer. Cuando nosotros hablamos de una amiloides crónica, ¿no? Entonces, si esto es una amiloidosis primaria, digamos así, una amiloidosis primaria, esto pues es el pronóstico bastante, digamos, malo, ¿no? Entonces, eso es lo que es una amiloidosis, un paciente primario. Pero cuando hablamos también de una amiloidosis sistémica, también el pronóstico es malo. La amiloidosis puede ser focalizada también. Bueno, uno de los órganos puede estar está tomado nada más. Entonces, ahí no hay problema. Pero a veces podemos encontrar en el corazón. Y el compromiso cardíaco, entonces, se ve afectado. Cuando está el compromiso del corazón por esta amiloides, entonces, fisiológicamente hay una serie de alteraciones. Los pacientes con amiloidosis cardíaca sufren de una miocardiopatía restrictiva. ¿Y por qué sufren de esa miocardiopatía restrictiva? ¿No? Esto es debido a la sustitución de los elementos contráctiles miocárdicos. ¿Por qué? Porque esto ha sido sustituido porque en el intersticio hay este depósito amiloide. Entonces, al haber en el intersticio, vamos a verlo acá mejor, al haber el intersticio depósito de amiloides, entonces esto pues los pacientes comienzan ya no a haber un sistema de conductibilidad seguido. Entonces aquí comienza a aparecer una serie de alteraciones. Y estos pacientes comienzan con signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que hay. Esto puede ser signo de insuficiencia cardíaca derecha de repente, ¿no? Puede haber también una elevación de la presión venosa yugular. Puede haber edema en miembros inferiores también, ¿no? Entonces, y una hepatomegalia. Esto puede comenzar así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si estos depósitos de amiloide, ¿no? Están localizados a nivel del nodo sinusal o nodo aurículo-ventricular, por ejemplo? ¿Qué pasaría ahí? Entonces, si está localizado a nivel del nodo sinusal o a nivel del nódulo aurículo-ventricular o en la rama de His, entonces esto va a favorecer a una serie de arritmias. Y esta serie de arritmias van a llegar a una insuficiencia cardíaca grave. Eso es lo que vamos a tener nosotros con estos pacientes. Entonces, eso pues, indudablemente que en estos pacientes es malo el pronóstico, ¿no? Que se avisora cuando hay esta amiloidosis cardíaca. Del punto de vista histológico vemos nosotros como un moteado que vemos acá, ¿no? Estos todos son componentes de material amiloide. Eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que llama la atención. Múltiple cantidad de este material amiloide, como si fuese medio algodonoso, ¿no? En toda la pared miocárdica. Y esto está constituido por una forma que es amorfa, no tiene forma, amorfa. Acelular, no tiene células, ¿no? Acidófila, porque es rosadita, ¿no? Y también es extracelular o intersticial. Eso es lo que caracteriza a esto. Entonces, si ustedes me van a describir esta lámina, bueno, entonces vemos nosotros qué órgano es el corazón y qué es lo que muestra material amiloide, material proteináceo, amorfo, acidófilo, acelular,
e intersticial o extracelular. Eso es lo que es así. Y eso pues no es que esto no entra al citoplasma, este material no entra al citoplasma. Acá este miocito ha quedado envuelto por esta material amiloide y esto ya comienza a atrofiarse y posteriormente ya a desaparecer o morir esta célula, ¿no? Estos miocitos. Acá no vemos células, por eso se llama celular. No hay una forma definida, mire acá medio ovaladito, redondeado, acá también medio forma irregular, ¿no? Amorfa, ¿no? Acidófila y extracelular o intersticial. Eso es entonces estos tipos que nosotros vamos a presentar. Hay que ver bien, sobre todo cuando uno tiene que reconocer o tengamos este problema, es qué tipo de amiloide es, ¿no? Puede ser una amiloidosis primaria o secundaria, ¿no? Entonces, y para dar un tratamiento adecuado también al respecto, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que ver bien. Ahora, por otra parte, también el amiloides, esto muchas veces ver la función cardíaca, porque esto en el corazón, imagínense ustedes la conductibilidad de esta, o la respuesta, ¿no? De estas células, o de estos miocardios, de estas células miocitos con los otros miocitos, va a estar bloqueada. Y va a estar bloqueada por la presencia de este material amiloide. Entonces la conductibilidad entonces se bloquea. Y es lo que aparece esto entonces una serie de alteraciones, ¿no? Entonces una serie de variedad de arritmias que pueden presentarse en estas lesiones. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros vamos a ver en estas láminas de amiloides cardíaco. Bien, aquí igual un panorámico en esta amiloidosis, un panorámico que nos muestra toda esta célula, ¿no? Y no hay que olvidar que la amiloidosis senil es algo a veces que se presenta en personas pues mayores, ¿no? Ya personas mayores, 70 años, y que el pronóstico no es tan malo, ¿no? Como en una amiloidosis sistémica, ¿no? Entonces, pero sí, indudablemente hay que ver si es localizada y a nivel del corazón, entonces, pero si es que tiene un compromiso bastante amplio, nos va a llevar también a una serie de alteraciones. Entonces, y estos amiloides, hay que ver su constitución. Esto ya yo no le entro acá, porque eso ya lo han visto seguramente en teoría, sobre los componentes proteináceos acerca de esta amiloide en el corazón, ¿no? Eso es lo que vemos ahí. Muy bien, entonces eso es lo que vemos en estas lesiones. ¿Sí? Muy bonita acá también igual, se ve todo este material amiloide. Bien. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna duda. No hay nada. A ver, Fran. Doctor, más que una consulta, es una pregunta. Doctor, ¿no ha subido, disculpe usted, la guía de pato especial? Wow. Pensaba que ya se la habían enviado. Ya. ¿Sabes qué? Mañana, ahorita no, mañana temprano voy a hablar, porque quien la tiene, eso es el doctor Chacón. Si ustedes pueden comunicarse con el doctor Chacón para que la suba, no hay problema. ¿Ya? Porque él es el coordinador del curso. De todas maneras, yo le voy a llamar, ahora más tarde lo llamo, para que suba la guía. No sé qué ha pasado, ¿no? Pero a mí tampoco me la ha enviado. Yo estoy trabajando con la guía anterior. Bueno, yo no trabajo, yo trabajo sin guía prácticamente, ¿no? Porque no me llevo yo de la guía, ¿no? Pero de todas maneras, yo voy a decirle ahora al doctor Chacón yo pensaba que había subido la guía, ¿no? No ha subido. Ya, ok. Pues usted, ¿cuándo tiene Ya, clase teórica con el doctor Chacón?
Ya pasó. No, hemos tenido primero clase con el doctor Yavar, Ah, el ya. miércoles. Ya. Entonces vamos a ver, entonces yo le voy a hablar al doctor Chacón entonces ahora más tarde, ¿ya? Para que le Ah, eleve, espera. para que él suba la guía. Bien, muy bien. No sabía yo pensaba que ya la había enviado. Bueno, vamos a tratar de corregir esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces si no hay preguntas, entonces puedo ya dar por finalizada entonces esta primera sesión, ¿no? No se olviden que tienen plena libertad ustedes para poder consultar si algo no ha estado muy claro, ¿no? Para poder repetir o de repente ampliar todas las características, ¿no? de la lesión que estamos viendo. Muy bien. Entonces, si no hay nada más, entonces yo me despido a todos ustedes. Muy buenas noches, que pasen un buen fin de semana y que ya nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien. Buenas noches a todos entonces. Gracias por todo, doctor. Ok, a ustedes por la atención, ¿ah?